vamos ahora a una comunicación telefónica, entrevista en tiempo X con Aire Rural. Estamos en línea con el vicepresidente de CRA, Gabriel de Rademacher, así que vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar sobre todo lo que ha significado este incendio en un campo familiar en la zona de Oliva y que se relaciona este hecho delictivo a cuestiones ideológicas. ¿Cómo le va, Gabriel? Buen día, los saludo en primer lugar. Buen día, ¿cómo están? Muchísimas gracias por llamar. Bueno, para poder hablar sobre este tema, este incendio que se da en un campo familiar, es de público conocimiento que ustedes indican es algo intencionado. El incendio es absolutamente intencional, ha sido provocado por alguien que ha entrado al campo, ha cruzado un alambrado, ha hecho un propósito que prendió fuego. Eso no se produce de manera espontánea, alguien lo hizo. Ahora, ¿cuáles pueden llegar a ser las motivaciones? Bueno, para poder saber eso, primero va a haber que encontrar justamente a ese alguien, que por algún motivo ha tenido esa iniciativa y ha destruido en principio, y gracias a la acción rapidísima de la policía, de los bomberos y a la ayuda de los vecinos que vinieron inmediatamente, porque era un incendio que se podía propagar para todos lados, ayudaron a apagarlo y, a ver, se quemaron 300.000 kilos de comida, pero podría haber sido infinitamente peor, porque podría haber llegado a mi casa, yo vivo en el campo con mi familia, podría haber llegado incluso a la localidad de Oliva, porque los lotes se van concatenando y las condiciones de viento y de temperatura que habían era realmente para que el fuego se disipara por todo, se difundiera por todos lados. Sí, así que bueno, dentro de todo se pudo contener lo más rápido posible. En ese sentido de lo acontecido, usted está agradeciendo el accionar obviamente de bomberos y todos los servidores públicos que han trabajado para poder sofocar el incendio y que no llegara a mayores. De todas maneras, uno por otro lado también piensa cómo se hace para poder identificar quiénes son o quiénes los actores involucrados en este tipo de hechos delictivos, Gabriel. Y mira, es muy difícil. Ojalá realmente la justicia y la policía puedan llegar a los culpables para justamente sacar del medio cualquier tipo de sospecha ideológica que pueda haber, porque coincide con un documento, un comunicado que se sacó desde CRA, justamente anticipándonos a que percibíamos este tipo de situaciones que se venían produciendo por rotura de silobolsas, robo de ganado, ataque a la propiedad privada agropecuaria en general en distintos puntos del país. Y bueno, ocurre esto, difícil no relacionarlo. Pero bueno, uno se pregunta al mismo tiempo, a ver, para uno que vive en el campo, que tiene que ir a la ciudad más cercana a hacer una compra del súper o a la farmacia o lo que fuere, tiene que emitir un permiso, una autorización, mostrarla a la policía al ingreso del pueblo. Hay una serie de requisitos que realmente están condicionando la movilidad. Salir de su casa, llegar al campo, prender fuego, volver a su casa sin que nadie lo vea. Cuanto menos, no es fácil para cualquier ciudadano. Entonces, ¿dónde está Gabriel en este momento? Cuénteme dónde está. Estoy en el campo al lado del molino para tener más señal. Al lado del molino para tener un poquito más de señal. Buenísimo. Esperemos que se dé de esa forma. Uno de los reclamos que estamos escuchando de manera constante: queremos vivir en democracia, queremos expresarnos con libertad, sin aprietes, sin violencia, con justicia. Así que eso es lo que se ha comunicado también desde CRA, que la víctima, manifestando quiero usted, y también pidiendo esto que usted decía, que el gobierno actúe, porque si no, esto se va trasladando y se va multiplicando en una serie de hechos que después no hay respuesta y se producen daños que en este caso son materiales, pero nunca se sabe cuál es la magnitud que puede cobrar hechos de esta naturaleza, Gabriel. Sí, desde ya, sobre todo que venimos del antecedente de un productor asesinado en la provincia de Misiones, justamente en el marco de un robo de hacienda. Esta persona
lamentablemente sale a intentar frenar el robo y, bueno, lo asesinan. De modo que no es únicamente lo material, más allá del daño que se le hace a la comida, porque acá lo que se quema son 300.000 kilos de comida, en un momento en que el país la pucha si la necesita, para un enorme sector de la sociedad que la está pasando realmente muy mal, y aparte, sino para la exportación y el ingreso de divisa que el país también necesita imperiosamente. Y lo que pedimos es justamente la acción rápida de la justicia, porque percibimos que hay algunos mensajes de algunos sectores políticos que siguen con una mirada distorsiva hacia el sector productivo agropecuario, con mensajes contrarios a la producción, con mensajes que denostan los distintos trabajos que se vienen haciendo en el campo, con mensajes, por ejemplo, como el del ministro Cabandier, que nos acusa de ser fumigadores cereales, de estar pulverizando en la cara a los chicos de los colegios, cuando realmente producimos, poniendo todo el empeño para hacerlo de manera sustentable, cuidando el medio ambiente, aplicando las buenas prácticas agropecuarias, utilizando todos los productos que pasan por la supervisión del Estado. Entonces, que ese mismo Estado te devuelva ese mensaje es cuanto menos preocupante. Entonces, a eso es a lo que apelamos en ese comunicado, tratando de llevar a la cordura y evitar que este tipo de situaciones vandálicas, que a lo mejor son nada más que la travesura de alguien, se puedan seguir multiplicando, porque si el Estado no está presente brindando seguridad, sería muy peligroso que los propios ciudadanos encaren la necesidad de alguna manera de autodefenderse, y eso nos puede llevar a un escenario de violencia peligrosísimo. Entonces, justamente por eso reclamamos en este aspecto presencia del Estado, que nos cuide, que nos proteja, para evitar poder tener una escalada de violencia que podría tener un final impredecible. Claro, lo que estaba pensando, después de todo lo que se ha hablado, después de que se da a conocer este hecho, después de que otras instituciones, asociaciones relacionadas con el sector rural se han manifestado repudiando y también pidiendo que haya una respuesta por parte de las entidades públicas, ¿alguien se comunicó con ustedes o no? Mira, la respuesta de parte de productores, funcionarios públicos, políticos, entidades, ha sido impresionante, marcando justamente su solidaridad, su preocupación. Incluso del gobierno, el propio ministro Basterra se comunicó poniéndose a disposición, el gobierno de la provincia de Córdoba, el gobierno de la provincia de Santa Fe, todos muy preocupados en el mismo sentido. Así que bueno, esperemos que cuanto menos se detengan este tipo de situaciones, para que no se genere un clima de inseguridad de aquí en adelante, que sería, como digo, cuanto menos peligroso, ¿no? Claro, eso es aparte del daño que se le hace a la comida, más allá de que es un daño contra la propiedad privada, es un daño que se le hace a la comida en un momento muy particular de la Argentina y del mundo como consecuencia de esta pandemia. Claro, y pensaba también cómo se cuida la gente que está en el campo. Usted decía, tenemos la casa ahí en el campo. ¿Cómo se cuidan? Porque también acá, tiempito atrás, tuvimos un caso en Las Isletillas, donde Oscar Torti, que es el presidente de CLIDE, muy conocido también en el sector rural, le tocó enfrentarse, que para colmo, uno se imagina esa situación donde está en riesgo tu vida, el espíritu de supervivencia, es decir, es dramático de solo pensarlo. Imagínese aquel que le toca vivirlo en carne propia, pero uno empieza a pensar, comienza todo con que te prenden fuego en un campo o te rompen el silo bolsa, y después decís que se metan cuando estás vos adentro. También es, me imagino que se cruza por la mente. Y bueno, nosotros estábamos en casa en ese momento. Yo vivo en el campo, con mi familia en el campo. Justamente lo que se le reclama al Estado es que nos dé las garantías de seguridad que necesitamos como todos ciudadanos, así como se cuidan en las ciudades. Bueno, algunos ciudadanos vivimos en el campo, es nuestro lugar de trabajo. Tenemos los mismos derechos en última instancia. Y porque si no, la gente va a empezar a buscar medidas de autodefensa
Completamente, la gente se va a armar, y se va a armar para defenderse de quien venga a atacarlo. Y si entramos en ese juego, puede llegar a ser realmente peligrosísimo. No estoy con esto haciendo una apología, ni mucho menos, al contrario. Estoy tratando de advertir algo que ya los gobiernos lo saben, por supuesto. Tal cual. Tenemos que evitar una escalada de violencia que puede llegar a ser tremendamente peligrosa. Y tiene que haber medidas que se puedan, sanciones que se puedan aplicar, que sean ejemplificadoras. Esto de los silo bolsas, Exacto, que es un puntapié inicial que donde venía el reclamo, tiene que ver con esto también de la situación cambiaria que se está viviendo en el país, tiene que ver con el momento crítico, este momento de tanta incertidumbre, tiene que ver con cómo se vienen dando las ventas por parte de los productores de su mercadería y de esperar momentos en los que realmente necesite comercializar sus granos, y en ese sentido se venía hablando de eso, y usted plantea que se dan estas situaciones de ir a romper los silo bolsa para decir, bueno, si no lo venden, se desperdicia todo. Se puede interpretar también como acciones de intimidación. De intimidación. Que habla también profundamente de un desconocimiento total de cómo se da la dinámica de producción, de cosecha, de comercialización normal en la producción agropecuaria. Sería absolutamente imposible desde las condiciones de infraestructura que tiene el país, a pesar de que en materia de puertos estamos muy avanzados, poder disponer de toda la mercadería que se va recolectando, que se hace casi de manera inmediata en todo el país, todas juntas para enviar al puerto. No habría ruta, no habría trenes, no habría camiones, no habría posibilidad de hacerlo. Entonces, esta necesidad de acopio transitorio es una obligación prácticamente, no es una alternativa. No hay posibilidad de hacerlo de otra manera. En otros momentos se hacían tirando en el campo directamente. Hoy tenemos la tecnología de poder preservar calidad por unos meses, hasta tanto se pueda enviar la mercadería al puerto o a los centros de acopio en los silo bolsas. No es una estrategia de acopio para en última instancia ganar plata, es una estrategia de acopio para no perder calidad, para no perder producción. No hay alternativa. Aparte, si uno analiza los números de comercialización, por ejemplo, del año pasado respecto a el año pasado fue una cosecha récord en volumen, récord. Sin embargo, los volúmenes de venta a esta misma época del año son un 10% inferior respecto a este año. Entonces, hasta en eso son infundados algunas acusaciones que se hacen, sin sustento, sin conocer realmente la realidad. Pero bueno, todo ese mensaje se va traspasando, va calando en alguna cabeza, y salen a hacer este tipo de daños pensando que harán algún bien patriótico, qué sé yo. No sé qué pasa en la cabeza de alguien que va a romper y a destruir comida. Realmente lamentable. Tal cual. Bueno, Gabriel, quiero pedirle que cerremos esta nota, más allá de que a lo largo de la entrevista, desde que comenzamos hasta el momento, usted ha venido desarrollando cuál es su visión, ha venido desarrollando cuál es la intención de lo que le reclama también al gobierno, a la fuerza de seguridad y demás, pero cerrar con un mensaje en donde se dirija a ellos y también a la población en general sobre el valor del campo en estos momentos tan difíciles y donde han sido considerados desde el principio de esta pandemia como esenciales por el rol que tienen desde la productividad de generar alimentos, consecuentemente de generar recursos y divisas para nuestra Argentina en tiempos donde hay un parate prácticamente absoluto y ha caído todo, las distintas esferas del mercado. Sí, a ver, por un lado quiero resaltar la actitud de los ministros, del gobierno de Córdoba, de la policía, de los bomberos, ni hablar, que se han portado pero extraordinariamente bien, teniendo presencia en el momento y después. Y después pedir a quien corresponda que tratemos de evitar los pronunciamientos que buscan generar divisiones internas en la sociedad. Basta de buenos y malos, no somos ni mejores ni peores que otros, tratamos de hacer
lo que hacemos, que es producción de alimentos, de la mejor manera posible. No especulamos, somos productores de alimentos y creemos ser, de hecho, la producción, la estadística, el comercio, así lo demuestra, un pilar importantísimo en el movimiento económico del país. Somos muchos, somos pocos, no sé, habrá que verlo. El tiempo lo dirá, pero bueno, somos un engranaje importante dentro de la economía del país. No estamos ni a favor de nada ni en contra de nada, simplemente hacemos el trabajo que tenemos que hacer de la mejor manera posible. Esperemos que estas situaciones no se multipliquen, que no sigan generándose divisiones internas, ideológicas, en una sociedad que no tiene por qué padecerlas. No tenemos problemas como otros países, ni de religión, ni de razas, ni cuestiones étnicas. Tenemos todo para ser un país que se encamine en un camino de construcción y de crecimiento sustentable. No nos autopongamos palos en la rueda, tratemos de tirar un poco para el mismo lado. Sería un despropósito perder esta oportunidad que el mundo le va a plantear después de esta pandemia a la Argentina, porque el mundo va a salir a necesitar alimentos y nosotros los podemos proveer. La naturaleza nos ha dado condiciones por encima de muchos otros países, no las desperdiciemos. Muy bien, Gabriel, ha sido muy amable por su tiempo, gracias y lamentamos mucho lo ocurrido. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Tiempo X con aire rural, con la licenciada Silvina Ticera, comunicadora social, periodista.